Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Carnaval de Pedrillo, el Verachini 20 de junio. Aquí estamos con las asambleas de Luján por el agua. Vamos a hablar un poco de fracking, ¿no? Que es por ahí el tema que en estos días nos tiene más preocupados, ¿no? Después de la no modificación de la 7722, pasó a ser el fracking como la gran bandera, ¿no? de las asambleas en general. Así es, el fracking, primero voy a explicar un poquito qué es lo que es para la gente que no está al tanto. Digamos que el petróleo tuvo su cumbre de producción hace ya más de 10 años a nivel mundial, y acá en Argentina en el 98 llegó a su máximo. Y al haber llegado al máximo se buscaron otras alternativas para aumentar el volumen de producción de petróleo, y una de esas alternativas es la fractura hidráulica o fracking, donde uno saca, digamos, el petróleo que no puede sacar de manera convencional, que está, digamos, atrapado dentro de la roca, entonces necesita fracturar la roca, de ahí viene el nombre fracking, porque fractura la roca para crear canales que permitan la salida de este petróleo. Está dentro de lo que llamaríamos energías extremas, porque ya es el coste a veces de sacar ese petróleo es casi el mismo de lo que genera de energía, ¿no? Y de hecho económicamente acá en Argentina, en el caso particular, sacar este petróleo por fracking es más caro que de lo que se vende. Por eso está subvencionado y subsidiado para hacer una actividad rentable. Acá en Mendoza comenzamos a tener fracking en el año 2017 a través de la ordenanza, el decreto número 248 de Cornejo, que reglamentaba cómo debían ser las medidas de evaluación de impacto ambiental para esta actividad. Y comenzó con unos pozos allá en Puesto Rojas, en Malargüe, donde eran unos pozos piloto, y en los mismos pozos piloto tuvimos ya problemas de contaminación con hidrocarburos en las muestras de agua que salían de ahí. ¿Tiene algo que ver eso con Vaca Muerta, ese puesto, o no? Nada que ver. Estaríamos dentro de lo que es la cuenca, bueno, el reservorio de Vaca Muerta, ¿sí? En Malargüe, que ocupa parte de Río Negro, Neuquén y Malargüe, ¿no? El sur de Mendoza. Y bueno, de ahí en adelante comenzaron las movilizaciones, nos empezamos a informar de qué era el fracking, por qué era malo, y cualquiera que pueda acceder a esta información, que quiera acceder a esta información, está la página del Observatorio Petrolero Sur llena de información. Y ya hay más de 1.700 artículos científicos que demuestran el daño que puede ocasionar a la salud, así que no es un tema menor, porque no solo contamina el agua, que es por lo que más nos preocupa hoy en día a nosotros los mendocinos, sino que también contamina el aire y estaría contaminando el suelo. Es una actividad que usa cientos de químicos que necesita para que esa agua fluya y penetre en la roca. Y esa agua que contamina, que a veces se usa agua de la misma formación, que es agua que ya está, digamos, salinizada y no es agua apta, pero también se extrae agua dulce porque los pozos de fracking está aprobado, en Estados Unidos sucedió así, cada vez requieren más agua. De hecho en Estados Unidos aumentó un 1.500% el consumo de agua, así que tarde o temprano van a tener que usar agua de los ríos para hacer el fracking acá en Mendoza. Eso es lo que nos preocupa, que empiecen a contaminar agua, que a veces la dejan inyectada abajo, es agua que se pierde del ciclo hidrológico, siendo un recurso tan escaso, estando en crisis hídrica acá en Mendoza, es una locura, ¿no? Pensar que estamos perdiendo agua del ciclo hidrológico directamente.
Bueno, es tremendo eso de que ya en la primer prueba piloto ya hubo un ejemplo, ¿no? Y una demostración de lo que podía pasar y así todo se siguió adelante. Exactamente. Y desde, bueno, desde la versión oficial, digamos, del gobierno se dice que son todas instalaciones secas, que el agua queda toda encerrada, que no está todo controlado, digamos, que todas las medidas son para que no ocurra ninguna contaminación, pero la realidad es que esa agua que sale del pozo después con todos esos químicos se tira sobre la tierra directamente, esa es la realidad. No existen tales controles. Acá en Mendoza tenemos 8 inspectores, no sé si ahora habrán más, para controlar toda la temática ambiental en toda la provincia. Así que imagínense cómo van a hacer para controlar cuando haya más de 10 pozos de fracking. Imposible. Sí, en estos días en los que se están volcando aguas cloacales a la sequía, Claro. porque esa es la forma en la que trabajan las empresas mendocinas. A mí me llamaba poderosamente la atención cuando en toda esta discusión acerca de la 7722 y el tema de los controles, que tanto el gobierno como las empresas hacen hincapié en los controles, cuando en realidad hacen agua por todos lados, las empresas, los entes reguladores. Lo que pasó en San Juan creo que es la demostración más cercana. Y en algún momento cuando escuchás hablar a los funcionarios, sobre todo, hablan de San Juan como si San Juan fuese, no sé, Haití y Mendoza fuese Noruega, ¿no? Como en aplicación de controles. Acá no puede pasar Claro. porque cuando en realidad Claro, en San Juan sí puede pasar, acá no. acá no pasaría, Claro. porque no somos San Juan. No sé cuál es la lógica que le ven a pensar que acá se podrían hacer mayores controles. Cuando ha pasado aparte en otros países del mundo, en Europa, Que en justamente Estados Unidos. el trasfondo político y geopolítico, digamos, de la explotación del fracking. Pensemos que si el fracking realmente fuera sacar un recurso de la tierra abundante, es muy probable que Argentina no tuviese la fórmula para sacarlo, porque de alguna manera el mundo se maneja así. La vanguardia, los países desarrollados aplicaron el fracking en su propio territorio, porque la guerra energética está y siempre está muy presente en la cuestión geopolítica. Pero se dieron cuenta de que no era viable, de que la contaminación que les iba a dejar no les convenía. Y bueno, ¿a dónde podemos hacer todo lo que no queremos hacer en nuestra casa? En el patio trasero, es decir, en América y en África, básicamente, ¿no? Sacando el caso por ahí de Estados Unidos, que es un estado mercenario que no tiene problemas de hacer las cosas puertas adentro, digamos. Bueno, así mismo, igual, Juani, en Estados Unidos ya está prohibido en varios estados, porque... Sí, pero después de haber dejado el desastre. Claro, Después de haber dejado, porque yo creo que ellos sabían mucho antes de lo que pasó, lo que podía pasar. Sin embargo, lo llevaron adelante. Esto es lo que se denomina el capitalismo tardío también, ¿no? Este punto, como decía Bruno, en el que ya estuvo el pico de producción y todo lo que viene ahora es un coletazo mientras cambia el modelo energético, porque ya he sabido que hasta la misma YPF está reestructurando su matriz productiva de energía hacia la energía eólica y los parques solares. Estuve viendo la semana pasada, creo que fue un video donde hablaban en el 2015 de casos en California de contaminación por el fracking. No sé si California será uno de los estados donde está prohibido, pero bueno, había un reclamo muy grande porque ya se estaba viendo en los cultivos, en la calidad del agua. No era una cuestión como va a contaminar dentro de un par de años. No, en 2015, que fue cuando fue emitido el video, ya se estaban tomando algunas imágenes y ya estaba comprobado que en ese momento, 2015, ya estaba contaminando el fracking en California, en Estados Unidos. Bueno, no hace falta irse tan lejos porque acá en Río Negro es muy conocido ya el caso de Allen, donde los casos de leucemia son impresionantes, donde allá en un pueblito muy pequeño ya tienen 10 casos de leucemia en niños, cuando antes no había prácticamente.
y se ha visto cómo esta actividad además compitió con la actividad agrícola, en el caso de los cultivos de manzana y pera en Allen, donde ya se ha perdido el 50% de las explotaciones. Es muy grave y ya se ha visto la contaminación que ha producido en el agua, que es intomable en Allen, y en el aire, porque los pozos están al lado de las casas de la gente que vive en el campo. Entonces la gente recibe directamente la contaminación del aire también. Están respirando todos los químicos que están utilizando en las explotaciones. Así que, bueno, si quieren saber más del tema, está el libro de Chacra 51 de Maristela Svampa, que habla de un caso que le ocurrió a ella misma. Deben haber un montón de casos en Argentina, en Latinoamérica, ni hablar, pero el tema es que, claro, es difícil acceder a esa información y conocer esos casos, ¿no? Porque obviamente los medios dominantes lo ocultan, pues esa es la intención, por eso por ahí no nos enteramos, pero deben haber 10.000 casos. Sí, calculo que sí. Nada más que esto está documentado porque está en un libro, pero si no, por ahí no nos hubiéramos enterado tampoco, ¿no? Sí, y es gente que de alguna manera pierde todo el trabajo, a veces de generaciones, ¿no? Porque generaciones que vienen cultivando la tierra, que tienen frutales, que no es... A ver, el frutal no es una actividad que vos la podés hacer de un año para el otro, ¿no? Una producción de frutales lleva sus años de trabajo y de paciencia. Yo siempre digo para graficar eso, cuando nosotros vemos las películas de ciencia ficción y cuando vemos el futuro, la visión de futuro de la humanidad, por lo menos la que Hollywood depara, siempre digo, nadie se come una pera en esas películas, o una manzana, se comen una barrita de algo que... Entonces, a nosotros nos pasa particularmente eso, que tenemos que defender la salud del alimento, y porque hoy por hoy, a ver, convengamos que es una manifestación permanente del gobierno con sus medidas, desplazar la producción agrícola, porque es muy poco lo que quizás dejan esas industrias, digamos, en relación a las divisas que puede dejar una actividad como la minera o como el petróleo, las energéticas, y se le da la espalda por eso, porque el cambio de modelo es un cambio de producir alimentos para la gente, para pasar a producir energía barata para que consuman en otros países, porque ni siquiera claro, la vamos a consumir nosotros. O que por ahí la consumimos pagando mucho más de cuando en realidad está debajo de nuestro subsuelo. Claro, bueno, ¿no? Luján es el claro ejemplo de eso. Claro. O sea, tenemos la destilería a 1,5 kilómetros de la ciudad de Luján, y no hay ninguna diferencia en el precio con otros lugares. Inclusive en la época en la que había desabastecimiento también en Luján. Sí. Entonces... Sí. Bueno, y lo otro que estuve viendo también un poco sobre el fracking, ustedes sabrán más, que tampoco es que tiene una vida útil muy larga, son 6 o 7 años aproximadamente, eso leí. Te deja el terreno deteriorado, el suelo contaminado, el agua contaminada, y después levantan todo y se van. Así es, Chuy. Son 6 o 7 años, exactamente. 10 como mucho, ¿no? Y además es una actividad que la venden como que da mucho trabajo, y en un pozo ya cuando está operativo, digamos que ya pasó toda la fase de armado del pozo, tiene una sola persona en ese pozo. O sea que no es que da una gran Claro, cantidad de trabajo. O sea, si tenemos 40 pozos en este momento andando, tenemos 40 puestos de trabajo. Esa es la realidad. Digamos que una finca en esa superficie probablemente dé mucha más mano de obra, ¿no? Y es la verdad que una batalla muy difícil que tiene Mendoza. Después de lo que pasó con la 77-22, uno se le anima a todo, ¿no? Y está esperanzado con un montón de cosas. Pero vos decís, ya hay pozos que están trabajando en Vaca Muerta y con intereses recontra mil poderosos. Entonces, bueno, es una batalla que se está dando, que se está pensando, que está iniciando, creo, después de lo que fue la modificación de la 77-22, pero que es muy difícil. O no sé qué piensan ustedes. Sí, es muy difícil. Me parece que el gran desafío que tienen las asambleas es poder generar el vínculo directo entre el fracking y el agua. Creo que de alguna manera cuando Cornejo promulgó
famoso decreto 248, que ahora se está revisando la constitucionalidad de ese decreto. Yo creo que no se pudo frenar justamente por eso, porque no hubo tiempo de generar una relación directa entre el fracking y el uso del agua dulce y la contaminación del agua. Por eso es muy importante que haya pasado a ser el eje quizás principal de la lucha de las asambleas, ¿no? Porque sobre todo porque esto, a medida que vaya pasando el tiempo, la producción del petróleo va a ser menos necesaria, y si nosotros pudiéramos frenar ahora la producción de petróleo en Mendoza, creo que podríamos quizás salvarla de la contaminación, digamos, y el saqueo extractivista que le depara por lo menos al sur de la provincia, y después hay que ver si con el tiempo no van tomando coraje y empiezan a subir hacia el norte, ¿no? Con esa producción, porque el oleoducto que viene desde allá pasa por muchos lugares a donde se podría aplicar, digamos, el fracking, donde por ahí ahora no se animan porque saben que la gente está organizada y que no tienen ningún tipo de licencia social, pero a futuro, ¿quién sabe? Exactamente, no sabemos a futuro hasta dónde pueden llegar. De hecho, hablando acá de Luján, particularmente había una ordenanza que prohibía el fracking, y el mismo año que se comenzó con el fracking fue vetada por Omar de Marchi. ¿Y por qué fue vetada si no había fracking acá en Luján? Entonces probablemente hayan planes de explotar las cuencas más al norte, comprometiendo más el agua que tomamos en el Gran Mendoza, ¿no? Ese es un antecedente que está bueno que la gente lo conozca, está bueno difundirlo. No es mucho más que eso, pero es un antecedente, ¿no? Y después hay otra cuestión que yo me acuerdo, Juan, y que vos decías en una de las asambleas, que por ahí los decretos municipales como que tienen cierto límite, ¿no? Hoy en día pareciera que la lucha va por ese lado, ¿no? Por tratar desde los municipios, que cada municipio tenga su ordenanza, pero claro, tienen también un límite porque generalmente la ley a nivel nacional es la que tiene más predominio, más importancia que la provincial, y la provincial más que la municipal. Entonces ahí hay como una cuestión de límites y qué alcance y qué importancia tiene o no el decreto municipal, ¿no? Sí, eso se llama pirámide constitucional, que tiene en la cima de la pirámide a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Después vienen las leyes nacionales, después vienen las constituciones provinciales, las leyes provinciales, y después viene la ordenanza municipal. Entonces, siguiendo esa jerarquía constitucional, generalmente si una ordenanza municipal se contradice con una ley provincial, queda sin validez la ordenanza. Hay distintas perspectivas al respecto, porque desde por ahí comprometer a las gestiones de ahora y a las gestiones futuras a defender una ordenanza que dice que Luján está libre de fracking puede ser una herramienta válida. También se puede leer como una válvula de escape para no entrar en conflicto y decir, bueno, vamos a hacer una ordenanza que después no va a tener validez, ¿no? Claro. Depende mucho de la gestión del momento, y creo que pasó un poco con la 7722, ¿no? Que en cierta forma, cuando se discutía qué postura le íbamos a pedir al municipio, por ahí también para el municipio lo más fácil era decir, sí, estamos en contra de esto, pero no podemos hacer nada. Claro. Entonces podría pasar lo mismo con el fracking. Exactamente, yo creo que lo importante es que las cosas se hagan por una razón, y que si la estrategia va a ser tratar de blindar los municipios, que se haga pensando en, bueno, de qué manera después esas herramientas se van a poder utilizar eficazmente para poder llegar en algún momento a frenar una posible explotación por fractura hidráulica, en nuestro caso en Luján. Creo que lo importante es que cada población de cada lugar se haga cargo de lo que le corresponde. En nuestro caso nos corresponde Luján. Hay otras problemáticas también, ya vamos a estar hablando de eso en próximos bloques. Problemáticas muy sensibles, así que la idea es seguir informando, más y más.
Bueno, muy bien. Vamos cerrando el bloque del fracking, que seguramente se repetirá en futuras ediciones y transmisiones de las asambleas, porque obviamente, como decimos recién, es el tema hoy en día. Bueno, seguimos transmitiendo desde el Carnaval de Pedregal y por eso escucharán de fondo aplausos, gritos y de todo un poco. Y vamos a escuchar un tema que nos recomendó Bruno de la murga El Remolino, que le dice no al fracking de esta manera. Vienen a hacernos el suelo pedazos. Quieren seguir mintiendo con cinismo. Los gobernantes tejen turbios lazos. Siguen alimentando el espejismo. Dirán que estamos planteando una locura, que el fracking es lo mejor pa' vaca muerta. Dirán que la lucha es solo travesura y no les importa si tomamos mierda. Es ahora nuestro destino, esta lucha comienza aquí. Continuemos este camino, Es la hora de resistir. es la hora de